bloque anterior estábamos hablando sobre el tema de la transparencia y además el tema del fiscal, que ya lo traíamos desde el bloque anterior. Y decíamos, Javier, que vemos que hay poca transparencia en muchas cosas y que tampoco le interesa al gobierno, pues por lo que vemos en los hechos, ¿verdad?, el nombrar a un tribunal que se encargue justamente de la transparencia. Y por el otro lado, que es más fácil que se pongan de acuerdo en $1.000 millones que se pongan de acuerdo en elegir un fiscal, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, claramente esto tiene relación con lo que ha quedado demostrado en algunos estudios de la poca confianza que existe en algunas instituciones. Y los partidos políticos y la Asamblea Legislativa aparecen en los últimos lugares. Y esto tiene que ver con ello, porque el ciudadano no se siente plenamente representado por los diputados, en este caso la Asamblea Legislativa, al ver de que muchas veces se están viendo los intereses particulares, los intereses de los partidos políticos y no viendo el interés de la nación, como está quedando de manifiesto en estos casos que precisamente se mencionaban, ¿verdad? Un fiscal que es fundamental para todos los ciudadanos, esto no es prioridad. Y los otros temas en los cuales sí hay que tomar una decisión, aprobar el presupuesto como se dio y otra serie de acciones que se aprueban, vemos de que están viendo únicamente los intereses de los partidos políticos y los particulares como tal. Y nos estamos olvidando de ver a la nación. Y es por ello que los ciudadanos no se sienten plenamente representados. Y medidas como el acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, son precisamente las que coadyuvan a que haya más confianza en los ciudadanos. Pero cuando lo que tenemos es todo lo contrario, de que en el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, que ha venido una sistemática resistencia a no apoyar la implementación de la ley, cuyos comisionados debieron haber estado electos por el órgano ejecutivo, por la presidencia desde noviembre del año pasado. Y ya llevamos un año con atrasos, y eso lo que nos demuestra es que no hay voluntad política para implementar y apostarle a estos temas que lo que vienen a hacer es a darle más confianza a los ciudadanos. Vemos en el caso, por ejemplo, de la Ley de Acceso a la Información Pública. Hay acciones positivas, ahora hay más información en los portales de transparencia, eso nadie lo puede negar, pero es discrecional. Es solo la información que el funcionario quiere subir. Alguna información se ha conocido porque ha habido alguna investigación periodística y eso provoca que aparezca en el periódico, que aparezca de forma oficiosa. En el caso del presupuesto, la ley manda que tiene que tener una partida presupuestaria específica el Instituto de Acceso a la Información Pública y que vemos en el presupuesto que se aprobó, que está asignada a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. Eso claramente le resta independencia al Instituto cuando se llegue a conformar. No va a poder disponer de sus recursos y además es una violación a la ley. Entonces vemos que todas estas medidas de país, como es que el salvadoreño, los ciudadanos queremos funcionarios de segundo grado independientes, capaces, que vengan a resolver los problemas de los salvadoreños, vemos que eso no es una prioridad. Y lo que prevalece es aprovechar las correlaciones políticas y ponerse de acuerdo en la aritmética, como se dijo en la anterior legislatura, y hacer los nombramientos de espaldas a la ciudadanía, con procesos poco transparentes. Entonces yo creo que ahí tenemos una gran apuesta. Y de hecho, desde la sociedad civil tenemos que seguir impulsando de que estas acciones se lleven a cabo y exigirlo como ciudadanos, así como hemos hecho en la crisis institucional. Entonces yo creo que ahí tenemos que como ciudadanos estarle constantemente exigiendo a nuestros representantes que nos representen mejor, que haya una mejor calidad de la representación y que nos miren a los ciudadanos. Y eso se ayuda con la transparencia. Lastimosamente la transparencia todavía en El Salvador no es un eje transversal en toda la administración pública. Y esto no solo con el Instituto de Acceso a la Información Pública, está la Corte de Cuentas de la República. Primera vez desde que la ley está vigente, del 95, que se hace la auditoría a la Corte de Cuentas de la República. Y eso generó, o sea, tuvo todo tipo de obstáculos para que no se hiciera. Y cuando se hace, ¿qué es lo que nos dice? Que en primer lugar hay gente contratada como auditor que no tiene la capacidad técnica para ser auditor. Ahí hay odontólogos, veterinarios, una serie de cosas que están en el informe. También algo que es preocupante es que a la hora de que hacen las auditorías, la auditoría expresa de que no había información suficiente para sustentar casos y que no le permitía concluir. Entonces vemos de que no le estamos apostando a la transparencia y eso es fundamental para fortalecer la democracia, porque muchas democracias han entrado en graves problemas precisamente por la corrupción. Entonces, por eso que como país
tenemos que continuar exigiendo la transparencia y combatir la corrupción, definitivamente. Y de esa forma habrá más confianza de los ciudadanos en las instituciones y se va a fortalecer nuestra democracia, que es lo que tanto tenemos que cuidar. Mario, aquí en el país hablamos mucho de cambios, hablamos del gobierno del cambio, hablamos de que el país necesita cambiar, pero cuando llegamos a los cambios, que son los importantes y ya peras y manzanas, uno ve que no hay una disposición para que haya transparencia, para que haya justicia pronta y cumplida justicia, que haya funcionarios que sean electos en base a sus capacidades. Y uno se encuentra adicionalmente con toda una serie de reformas políticas, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, para los partidos políticos para que tengan transparencia en su fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de eso no se habla, ¿verdad? Porque esos no son los cambios que queremos, o cuáles son los cambios que deberíamos de estar buscando en el país. Sí, efectivamente, Luis, parece que a quien administra la cosa pública, a quien gobierna, a quien legisla, lo que le conviene es la opacidad, la oscuridad, más que la transparencia, cuando debería ser lo contrario. Por eso no fomentamos que haya cultura de legalidad en los ciudadanos, no fomentamos que se incremente la cultura política, no fomentamos que se haga la cultura de transparencia que ha venido trabajando Claudia, Fusades y otras instituciones. Y entonces hace que justo este tipo de reformas, que son pilares importantes para el desarrollo, no se conozcan ni se exijan. Hay que repetir que en el caso salvadoreño, a diferencia de otros países, quedémonos con Centroamérica, se está tomando conciencia rápidamente de la importancia del tema institucional. Sobre todo, hablemos de la sociedad civil organizada, de entidades de jóvenes que cada vez más se están, digamos, identificando con la institucionalidad democrática, y eso es algo relevante que tiene que ver con tu pregunta. Todo el tema de fortalecer el sistema de partidos, el sistema electoral, el voto por persona que pudimos hacer en marzo y que está en riesgo porque la ley que nos permitió votar por persona ese mismo día quedó sin vigencia el 11 de marzo que votamos y hay que volver a hacer un decreto. Digamos que no han caído en saco roto. Masivamente o mayoritariamente los salvadoreños acudimos y utilizamos esa nueva herramienta que la Sala de lo Constitucional permitió que votáramos por persona. También tuvimos un acercamiento de urnas a los domicilios. Y fíjate que esto lo que debe generar es conciencia en los partidos políticos, ahora que vamos a entrar a una etapa preelectoral de cara a las presidenciales de 2014, que ese subestimar a la sociedad civil, quizás hay que irlo reflexionando más. Ya no se puede subestimar a la sociedad civil. 500,000 votos le dieron en su momento al presidente Funes, ese atractivo que luego lo dejaron a una diferencia de 60,000 del segundo partido, que ahora es el principal partido de oposición política, y esas 500,000 personas, que es un voto de indecisos, con los cuales creció el partido de gobierno, es gente que ha seguido evaluando la actitud y el cumplimiento de promesas, no solo del gobierno, sino de los partidos políticos. Sumémosle la conciencia que ha generado la crisis institucional, sumemos la conquista ya probada del voto por persona que está pendiente, ese más del 60% del electorado que utilizó esta herramienta. Entonces, todas estas señales positivas nos dicen que tenemos la esperanza, y para los políticos el riesgo, que haya un voto más informado en las próximas elecciones. Y por tanto, aquellos que consideren que toda esta burla a la institucionalidad, todo este rechazo de la reforma política, todo este retraso en la regulación de los partidos o en la modernización del Tribunal Supremo Electoral, no se va a tomar en cuenta, porque a la gente lo que le interesa, de hecho es así: salud, educación, vivienda, bienestar para sus hijos. Sí hay un sector que define elecciones que probablemente se vea afectado en el momento de elegir candidatos por todo este tema institucional. Entonces, sintámonos satisfechos, entre comillas, que el deterioro institucional ha fortalecido la conciencia ciudadana, y no como en otros países de la región, donde ante el deterioro institucional la gente colgó los guantes, incluyendo a los empresarios,
le apostaron a la economía y aunque tienen un sistema económico fortalecido, tienen un deterioro institucional donde los mandatarios han concentrado poder político, y me refiero a Nicaragua, ¿verdad?, que hace que el ciudadano prácticamente ya ni vaya a votar. En las últimas elecciones el ausentismo fue realmente alto y eso lo que denota es desinterés. Acá no. Aquí hay gente muy convencida, empezando por los jóvenes y siguiendo por estas organizaciones de la sociedad civil que están en Aliados por la Democracia, algunas de ellas, que están vigilando y que quieren cambios. Claudia, si tú tuvieras que definir cuáles son como las reformas importantes, los cambios importantes para garantizar la institucionalidad del país o para avanzar en institucionalidad, ¿cuáles serían los cambios principales que tú dirías que necesitamos hacer en el país? Bueno, los cambios es cumplir con los plazos y sobre todo los políticos, no solo los que hacemos nuestra declaración de impuestos sobre la renta en el día, sino que los políticos cumplir las leyes. 2, la reforma política es muy importante porque se requiere de una ley de partidos políticos. 3, la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública, que volvemos al punto de cumplir las leyes que ya existen. Y luego sí creo que tenemos que hacer una reformulación de lo que es la elección de los funcionarios de segundo grado, que incluye la forma en cómo estamos eligiendo a nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los del Consejo Nacional de la Judicatura, a nuestra Corte de Cuentas y por supuesto a la Fiscalía. Perfecto, vamos a un corte comercial para la vuelta. ¿Por qué no vemos un poco más en profundidad esa reforma política? Porque a veces eso tiene bastantes componentes, ¿verdad? Y que son fundamentales. Uno de ellos es que en el 2015, saliendo de la elección de 2014, tendremos que elegir otra vez a alcaldes y diputados, pero ¿en base a qué criterios? O sea, tú decías, ya está derogada esa ley que permitió votar por rostros, ¿verdad? Entonces, dejémoslo para dentro de un momento. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.